La tradición moderna del árbol de Navidad a menudo se atribuye a Martín Lutero, cuando muchas las veces nos queremos volver tan legalistas. El árbol de Navidad se ha convertido en un ícono a nivel mundial en estas festividades. En Nochebuena es una costumbre colocarse alrededor del árbol para compartir en familia y abrir regalos con valioso significado. Pero ¿de dónde viene esta costumbre de decorar un árbol? Si bien que esta costumbre viene de raíces paganas, para quienes los árboles siempre han tenido y han sido un elemento sagrado y de adoración, más tarde fue adoptado por el cristianismo, sin antes cambiar su significado. Y a continuación, vamos a traerte unas historias del origen del árbol de Navidad. ¿A quién no le encanta decorar el árbol de Navidad? Las luces, los adornos, los regalos, los dulces, la comida, las fiestas, las reuniones familiares, los días libres, el bono de Navidad o aguinaldo, como se le dice en otro país. Entonces, surge una pregunta. ¿Deberíamos nosotros los cristianos celebrar la Navidad? Pero, ¿qué significa Navidad entonces? Navidad es una palabra que viene del latín nativity y lo que significa es nacimiento. Y nosotros los cristianos celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si bien que hay muchos teólogos y mucha gente que sabe un montón y saben la historia de dónde viene esta costumbre, saben tantas cosas. Pero la pregunta es, ¿deberíamos nosotros celebrar el nacimiento de Jesucristo? ¿O debería el mundo celebrar el nacimiento de Jesucristo? ¿Qué dice la historia? Mira, una de las historias de cómo surgió esta costumbre de colocar un árbol en el centro de la casa y de decorarlos con adornos navideños, esferas de colores e incluso luces que cambian al ritmo de diferentes canciones. Si bien no existe un consenso, escucha, sobre una historia oficial que explique el origen del árbol de Navidad, sí existen muchas teorías que explican su evolución y adopción hasta el día de hoy, algunas siendo más aceptadas que otras. Una de las tantas historias que hay, o leyenda, sostiene que en la primera mitad del siglo VIII o el siglo VIII, en la región de Hesse, en Alemania, había un roble dedicado a una de sus deidades germánicas más importantes. Dice que los pueblos alemanes acostumbraban a ofrecerle algún tipo de sacrificio a este árbol sagrado cada solsticio de invierno con el fin de asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Sin embargo, alrededor del año 723, el misionero inglés San Bonifacio, en rechazo de las tradiciones paganas, clavó un hacha en el árbol. Al no ser castigado por el dios nórdico, reemplazó el roble por un abeto, o sea, por un pino, que para el apóstol era un árbol sagrado y representaba la vida eterna. Esa es una de las historias o de las leyendas. Desde este momento, cuando se habla del árbol de Navidad, se trata de un árbol de hojas perennes, que es cuando la planta tiene un follaje que permanece verde y funcional durante más de una temporada. O sea, por eso se usa el árbol de pino. Si te das de cuenta, acá, ahora que estoy viviendo en los Estados Unidos, es cuando más yo puedo notar lo que son las estaciones del año más marcadas. Estamos viviendo en lo que es Filadelfia. Y en esta zona de Estados Unidos, en esta área de Estados Unidos, es donde más uno puede ver entonces o disfrutar de las estaciones marcadas como en su tiempo. Puedes ver una primavera, puedes ver entonces lo que es un verano, un otoño y un invierno. Ahora mismo estamos en el invierno acá en los Estados Unidos, en el mes de diciembre. Dice, por eso también son conocidos como siempre verdes. Otra versión
relata que los hermanos creían que tanto la tierra como los astros se sostenían de un árbol colosal, un árbol conocido como Drasil o árbol del universo. Los nórdicos creían que las raíces y las ramas de este fresno unían los diferentes mundos, mientras que la copa se encontraba en el cielo. Para celebrar el solsticio de invierno decoraban un roble en honor a Frey, dios del sol y la fertilidad. En la copa se encontraba o se hallaba Asgard, el hogar de los principales dioses, y el Valhalla o palacio de Odín, mientras que en las raíces más profundas estaba Helheim, el reino de los muertos. Cuando los pueblos hermanos fueron evangelizados, los conversos tomaron la idea del árbol cambiando radicalmente su significado, ahora con el propósito de celebrar el nacimiento de Cristo. Quiero que me escribas en los comentarios si tú crees que nosotros como creyentes en Jesús debemos de celebrar la Navidad. ¿Y qué tú opinas del árbol? Otra historia de origen alemán dice que la Enciclopedia Británica, una editorial de artículos educacionales considerada como una de las enciclopedias más eruditas del mundo anglosajón, señala que en un principio el árbol se utilizó como una representación que hacía el pueblo del árbol del paraíso en recuerdo de Adán y Eva. Por lo mismo se colocaban obleas, signos cristianos de la redención y manzanas que simbolizaban las tentaciones y el pecado original. Además, se colocaban velas en representación de la luz del mundo y la gracia divina. Esta última práctica se le suele atribuir al protestante Martín Lutero, quien en su trayectoria de vuelta a casa, inspirado por las estrellas, decidió sumarle velas para emular la forma en que centelleaban en las noches invernales. Dice que para el siglo XVIII el árbol de Navidad ya era una tradición bien extendida sobre los luteranos alemanes. Sin embargo, lo que realmente expandió esta costumbre a nivel global fue su llegada a Inglaterra. Se cree que la reina Carlota, una duquesa alemana, que se casó con el rey Jorge III, fue quien introdujo el primer árbol de Navidad en la Casa Real. Pero fue la reina Victoria, junto al príncipe Alberto, quien realmente difundió y estableció los árboles de Navidad como ícono de esta festividad en el 1848. Otro editorial de Illustrated London News publicó una ilustración de la familia real posando junto al árbol navideño que provocó que los monarcas británicos adoptaran rápidamente la costumbre. Otra de las tradiciones más modernas señala que el árbol de Navidad, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene raíces en Alemania del siglo IV. Aquí hay una breve historia. El abeto de hoja perenne había sido un símbolo de vida y fertilidad en muchas culturas antiguas, incluso los egipcios, los chinos y los hebreos. Los antiguos alemanes, los celtas, traían árboles de hoja perenne a sus hogares para el solsticio de invierno para simbolizar la esperanza y la renovación. La tradición moderna del árbol de Navidad a menudo se atribuye a Martín Lutero, un reformador alemán. Según esta leyenda, él estaba de camino por un bosque en una tarde nevada y quedó impresionado por la belleza de las estrellas que brillaban a través de las ramas de los abetos. Se llevó un pequeño abeto, un pequeño árbol a la casa y lo decoró con velas para recrear el efecto para sus hijos. La tradición del árbol de Navidad se popularizó a mediados del siglo XIX por el príncipe Alberto, el esposo nacido en Alemania de la reina Victoria de Inglaterra. Alberto
llevó la tradición a la corte británica y pronto se extendió a las familias ricas. Ahora, ¿cómo llegó esto a Estados Unidos? ¿Cómo llegó entonces a América? Quiero en los comentarios qué tú opinas. Yo voy a citar un texto bíblico, que no te vayas, porque hay un texto bíblico, porque yo sé que hay mucha gente que está en contra del árbol de Navidad, pero hay un texto que yo recurro casi siempre, o no que recurro, que siempre me viene a la mente cuando pasan este tipo de cosas, cuando muchas las veces nos queremos volver tan legalistas y empezamos a olvidarnos de tantas cosas que su significado han cambiado en la Biblia. Y antes de leer ese texto, cuando me preparaba, una de las cosas que venía a mi mente y razonaba yo, ¿verdad?, mientras me preparaba en todo esto que quiero y estoy compartiendo con ustedes, que de hecho hago un paréntesis para darle la bienvenida a este programa. Esto no es un cuento, te habla tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Bienvenido. Si es la primera vez que pasas por este canal, te pido que por favor te suscribas al canal para que así nuestro contenido pueda recibir mejor tratamiento de parte del algoritmo de YouTube. Y no olvides darle like y dejar tu comentario sobre tu opinión sobre el árbol de Navidad. Hay un pensamiento que siempre llega a mi mente, ¿verdad? Y mientras estaba preparándome, pensaba yo en la cruz de Jesús, porque la Biblia dice que maldito el hombre que es colgado en un madero. Y mientras yo estaba estudiando, como he dicho ya varias ocasiones, me vino este pensamiento porque Jesucristo le cambió el significado a la cruz. Y ahora nosotros no vemos la cruz como un símbolo de derrota, sino como un símbolo de victoria. Algo que en la ley de Moisés se encontraba como maldito. Hoy en día nosotros lo vemos como un símbolo de victoria, porque nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario, cambió el significado de aquel madero. Y yo creo que nosotros también le hemos cambiado el significado a estas tradiciones. Y como te decía, hay un texto que voy a compartir contigo, que siempre que surgen este tipo de cosas, me viene a mí a la mente. Pero ¿cómo llegó esta tradición a los Estados Unidos? Mira, esta tradición llegó a los Estados Unidos a través de los inmigrantes alemanes que trajeron el árbol de Navidad a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. El primer árbol de Navidad en Estados Unidos fue instalado en el 1832 por colonos alemanes en Pensilvania, el estado donde yo vivo. La tradición ganó popularidad en los Estados Unidos después que se publicara una foto del árbol de Navidad de la reina Victoria en una revista estadounidense en el 1850. La tradición moderna del árbol de Navidad, tal y como la conocemos hoy en día, con un árbol decorado con luces, adornos, desarrollado al finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la tradición, ¿verdad? Esta tradición se popularizó aún mucho más a través de la literatura y la publicidad y los medios de comunicación, como la publicación del 1843 de Christmas Carol de Charles Dickens y las ilustraciones de la década del 1930 de Norman Rockwell. Hoy en día, decorar un árbol de Navidad es una tradición querida por muchas familias de todo el mundo que simboliza la esperanza, la alegría y la celebración durante esta temporada navideña. Y vuelvo y repito, Navidad significa nacimiento. Nosotros no celebramos fiestas. Nosotros los cristianos no decimos felices fiestas. Nosotros los cristianos decimos feliz Navidad, feliz el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como dijeran aquellos ángeles, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso es lo que nosotros celebramos. Las fiestas, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ha traído gozo, que ha traído paz. Y ya el significado que tenía el árbol, que lo utilizaban los paganos, nosotros sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que los ídolos son nada. Y hay un texto que a mí me encanta y lo quiero compartir con ustedes. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come, y da gracias a Dios. Y hasta ahí voy a compartir este texto con ustedes. Mira, otro punto que quiero señalar para aquellos que juzgan lo del árbol de Navidad. Si usted busca el significado de los días que nosotros utilizamos, lunes es un día que fue señalado en la antigüedad para adorar la luna. Pero ni tú ni yo, que le servimos a Cristo, adoramos la luna. Nosotros adoramos al creador de la luna. Pero vivimos en el lunes. Marte, para adorar al dios Marte. Miércoles, para adorar al dios, ¿verdad?, Mercurio. Y así sucesivamente. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, que no es de Sabbat, sino Saturno. Y domingo, que es para el día del sol. Pero nosotros los domingos nos reunimos y adoramos al creador del sol. De igual manera, no adoramos al árbol. No adoramos el árbol de Navidad. Usamos su simbolismo de vida, de permanecer siempre verde, como la esperanza que Cristo ha traído a nuestras vidas. Así que en estas Navidades, tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, te desea una feliz Navidad junto a los tuyos. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Así que, nada, comparte, comenta y suscríbete. Porque esto no es un cuento. Dios te bendiga. Hasta luego.